Ok, no, lo que estaba diciendo es que esta es la última clase antes de empezar el examen. O sea, que cualquier contenido que vaya para el examen es hasta lo que veamos hoy. Eh, o sea, tenemos el examen la semana que viene y luego la siguiente semana habría una clase extra. Obviamente es opcional asistir, ya eso no cuesta nota ni nada, pero no sé, voy a ver de qué la hago. O sea, la idea era que la materia tuviera también un poquito de computación cuántica, pero al final, como es tanto contenido todo lo que hay que dar, dije que eso mejor no, porque eso es una materia aparte, entonces en una clase no basta para describir suficientemente lo que conlleva toda la computación cuántica, el modelo cuántico. Y había muchos otros temas que vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo hoy para verlos, ¿ok? Entonces, bueno, anteriormente, en la clase anterior vimos lo que era las clases que se definen como TISP o TIS, o Time and Space. Y aquí tú tienes una función TDN, y aquí tú tienes una función SDN, que son dos funciones que van de los naturales a los naturales, ¿no? Y entonces, los lenguajes que pertenecen a esta clase son lenguajes que pueden ser decididos en el tiempo TDN y espacio CDN, es decir, está limitado por ambos recursos, no solo por uno solo, que era lo que habíamos visto anteriormente. Em, exacto. Entonces, lo que queríamos ver era una nueva cota. O sea, habíamos hablado anteriormente de que SAT es difícil. O sea, ya sabemos que hay un algoritmo para SAT, que es básicamente, si lo quieres solucionar, prueba todas las combinaciones posibles, es un algoritmo exponencial, ¿no? Ahora, haciendo ese algoritmo, que toma tiempo si tienes n variables, 2 a la n, ¿no? Cada una de las variables tiene dos valores posibles y verificas entonces si la fórmula es satisfacible o no. Entonces eso es una cota superior. Lo que no es tan fácil de probar es una cota inferior. De hecho, hay pocos lenguajes para los que se conozca una cota inferior un poco decente. De hecho, para SAT, lo que vamos a ver eh, es un teorema, que es este teorema que está acá, que es que SAT no pertenece al time and space de n a la 1,1 y n a la 0,1. Lo cual es una cota, si lo ven un poco ridícula, porque aquí casi no tienes nada de espacio en el que trabajar, ¿no? Y una cota inferior que necesita tiempo por lo menos n significa que para resolver SAT por lo menos necesitas n a la 1,1 de tiempo. Entonces eso lo que te dice es que, o sea, esto es un mega resultado conocido, pero lo que te dice es que si esto es un mega resultado, probar una cota inferior para cualquier lenguaje, para poder decidir cualquier lenguaje, es una cosa bastante difícil de hacer, ¿no? Porque de hecho, o sea, no. Si a ti te dijeran, por ejemplo, bueno, SAT necesitas por lo menos 2 a la n medio en tiempo para resolverlo. Bueno, eso ya es una cota inferior que te indica que ya SAT necesita sí o sí tiempo exponencial. Entonces eso ya te indicaría que SAT no pertenece a P, sino a NP, y que P es distinto de NP directamente. Si una cota de este estilo, te podría separar P de NP. Pero en lugar de tener esto, lo que tenemos es una cuota de n a la 1,1, cual es bastante irrisorio, ¿no? Pero bueno, como les digo, demostrar cualquier cota inferior para un lenguaje cualquiera es bastante difícil. Entonces, tomando en cuenta esto, si tú encuentras un lenguaje en NP que tenga una cuota inferior exponencial, ¿no? Eso ya te separa PNP. Entonces sería algo para probar ese gran resultado. Eh, ok. Fíjense lo que vamos a hacer para probar este resultado que está acá, ¿no? Eh, lo que vamos a hacer para, para, para resolver este teorema, ¿no? No va a ser probar el teorema en sí, sino probar un resultado que lo implique a él, ¿no? Entonces, el resultado es que n-time, que es el tiempo que toma una máquina no determinista de n, no es un subconjunto, o es un subconjunto propio, de time and space, sorry,
de n a la 1,2 y n a la 0,2. ¿Ok? ¿Por qué esto implica este resultado que está arriba? ¿No? Eh, lo que yo escribí acá, ¿verdad? Es que esto significa checar la membresía de un lenguaje, si algo pertenece o no a un lenguaje, ¿no? Entonces, a ver, creo que tengo acá. Ujú. Un segundito, estoy viendo acá qué fue lo que escribí. El tiempo esto, me da la información. Exacto, o sea, si esto no ocurre, significa entonces que podemos chequear la membresía de un lenguaje, ¿verdad? Que pertenezca a NTime de N, ¿no? Mediante una fórmula satisfacible de tamaño. O sea, si este en lugar de ser N sería TDN, ¿no? La fórmula satisfacible sería de tamaño TDN por log N. Por log de TDN, sorry. Eh, porque esto es así. Membresía en lenguaje L en tiempo no determinista de tamaño TDN. Un segundito para ver qué fue lo que tengo escrito acá. Por proceder, por un resultado que no implica que es time, no es conjunto porque estoy acá. También podemos decir una membresía de lenguaje. Exacto. Si esto que está acá arriba no ocurre, significa que NTime, ¿verdad? Digamos, TDN, es subconjunto de time and space, ¿sí? De n a la 1,2, n a la 0,2. ¿No? Entonces, si esto ocurre, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Que chequear una membresía de un lenguaje que pertenezca acá, lo puedes resolver en tiempo y espacio, ¿verdad? En este tiempo con este espacio. Pero en particular, lo puedes chequear entonces mediante una fórmula o bueno, en un tiempo de t log n. Tdn log de tdn. Porque simplemente n a la 1,2 es, o sea, tdn, ¿no? Sería multiplicado por, esta es como la raíz quinta de tdn elevado a la 2, ¿no? Esto es 0, no, no sé. Tdn elevado a ¿cuánto sería? Un quinto. Ajá. Sorry, es la raíz quinta de TDN. Y entonces esto, exacto, esto acota superiormente a esto que está aquí arriba. Entonces, ay, coño, aquí tengo un what? No, estoy escribiendo sobre algo que ya existía. ¿Qué segundo? Borrar esto. Tengo mucho escrito. No. Ok. Acuérdense de este numerito en la cabeza. Lo voy a pasar a la siguiente hoja de una vez. Y a la siguiente, porque coño, no sabía que tenía varias escritas. Sorry. Ok. Luego. em, Lo que te quiere decir esto es que SAT, ¿no? Si SAT pertenece entonces a time and space de n a la 1,1
y n a la 0,1, ¿verdad? Exacto, que es, o sea, esto sería la misma cota como la que escribimos anteriormente, ¿verdad? Que, o sea, dijimos, ok, esto acota superiormente a t de n log n, así sucesivamente. Entonces, tú lo que podrías hacer es que si un lenguaje pertenece a n-time, ¿verdad? N-time, sorry, de n, tú lo que haces es una reducción de esto a SAT, ¿verdad? Y utilizas el lenguaje, el algoritmo polinomial para resolver esta instancia, ¿no? Em, exacto. Entonces, esta instancia de SAT tú la resuelves entonces en tiempo y espacio, n a la 1,1, n a la 0,1, y aquí tú puedes tener un factor polilogarítmico que viene de la reducción de n, y esto sería en espacio n a la 0,1, polilog de n. Eh, exacto. Y si esto se cumple, que está acá, porque estamos utilizando SAT para resolver en tiempo logarítmico, pues, por la hipótesis que hemos dicho, eh, esto contradice directamente el resultado. El teorema que queremos demostrar, que el teorema que queremos demostrar, déjame mostrárselo otra vez. Este es el teorema que queremos demostrar, ¿no? Entonces, este resultado, que es el que sí vamos a probar, te termina generando esta contradicción, eh, que es que, perdón, a ver, exacto, que SAT, lo que queremos probar es que SAT no pertenece a time and space time and space de n a la 1,1, n a la 0,1. Este es el teorema. Entonces, el resultado que vimos anteriormente te implica directamente esto. Entonces, lo que queremos probar, volviendo a lo que quería decir, es que n-time de n no es un subconjunto de time and space de n a la 1,2, n a la 0,2. Entonces, esto es lo que queremos probar ahora. Entonces, para probar esto, vamos a necesitar un par de proposiciones para que implican al final este resultado, que es el que queremos probar. La primera proposición, que la tengo como 5.3.4 en el librito, es que time and space de n a la 12, n cuadrado, es un subconjunto de sigma 2 time de n a la 8. Entonces, vamos a ver qué significa esta proposición. Esta proposición lo que te dice es que un problema o un lenguaje que tú lo puedas decidir en tiempo n a la 12 y en espacio n al cuadrado, lo puedes decidir mediante un lenguaje que pertenezca, o sea, mediante una máquina Turing que tenga un lenguaje que pertenezca a sigma 2, ¿no? O sea, un lenguaje que está acá, está aquí, y yo lo que quiero es, acuérdense que en este lenguaje están los lenguajes de las formas, bueno, existe un certificado U1, que para todo certificado U2 existe una máquina de Turing. Esta máquina de Turing actúa en tiempo n a la 8, y si tú le metes un X, a ver si pertenece a un lenguaje, ¿no? Con U1 y U2, esto tiene que ser igual a true, ¿no? Entonces lo que queremos probar es que todo lenguaje que sea decidido con este tiempo y este espacio también puede ser decidido mediante cuantificadores más una máquina de Turing que en tiempo n a la 8 decida el lenguaje. ¿Se entiende la proposición? Después vamos a ver por qué todo esto va a implicar el resultado, pero esto es lo que vamos a enfocarnos ahora en, ¿okay? En la proposición. ¿Se entiende lo que se quiere hacer? ¿Se entiende la proposición o no? ¿Alguno? Ok, fino. Entonces vamos a ver cómo demostramos esto.
Ok, ahora partimos de que el lenguaje L es decidido por una máquina M que, bueno, utiliza a lo sumo n cuadrado de espacio y tarda un tiempo a lo sumo n a la 12, ¿no? Y entonces, claro, el n es igual, o sea, tú quieres decidir si un x pertenece a él o no. Y el n es simplemente la longitud de ese x, ¿no? Y esta máquina Turing, si tú le metes el x, ella te dice si sí o si no pertenece al lenguaje. Como siempre hemos tratado las definiciones de máquinas de Turing. Entonces ya sabemos lo que es un grafo de configuración, ¿verdad? Entonces, dada esta máquina M y este X, yo lo que hago es formar el grafo de M con X, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades cumple este grafo de configuración? Parece que el grafo de configuraciones son nodos, ¿no? Donde aquí están las cintas escritas, digamos, y hay un arco entre cada nodo. Sí, o sea, desde estas cintas escritas, estando parado en en un lugar de la cinta, te vas en un solo paso con la función de transición al siguiente nodo, ¿sí? Entonces mi pregunta es, uf, ¿qué necesito yo para representar un nodo? Yo necesito, o sea, aquí lo que va en cada nodo es que está escrito en las cintas, ¿verdad? Y aparte un estado, puede ser, llamémoslo Q1 en este caso. Pero los estados ocupan un espacio constante, porque esa es la definición que manejamos desde el comienzo de toda la clase, de que la cantidad de estados de una máquina Turing es una constante, ¿no? Lo que no es constante es lo que tú escribes en la cinta. Entonces, cada nodo, yo necesito n cuadrado eh, bits para representarlo, porque estamos viendo que en esta máquina de Turing se escriben a lo sumo n cuadrado cosas en las cintas, ¿no? Entonces, a lo sumo n cuadrado posiciones distintas se va a escribir algo. Entonces, cada uno de estos nodos tiene n cuadrado, o sea, ocupa una cantidad de bits n cuadrado, ¿ok? Y ahora, si en este grafo de configuraciones yo tengo aquí, digamos, a la configuración C-Start, vamos a ponerlo aquí arriba, C-Start, que es donde se comienza, ¿no? Si yo em, a la máquina le meto un X que pertenece a L, ¿verdad? ¿Cuántos pasos tardo yo en llegar hasta Q-Accept? Si el X pertenece a L. Bueno, este camino va a tener a lo sumo una longitud de n a la 12, ¿no? Porque es lo que estamos asumiendo, que el lenguaje es decidido por una cantidad de tiempo en el cuadrado. Entonces, si ese X pertenece al lenguaje, en este grafo de configuraciones tiene que haber un camino de a lo sumo n a la 12 pasos entre C_start hasta C_accept. Ok. Em, ¿Qué podemos hacer para intentar irnos al lugar de las cuantificaciones? ¿No? Fíjense que yo lo que puedo hacer es que este camino, ¿verdad? Que me va a tardar n a la 12 pasos, yo lo divido en en varios punticos, ¿no? Y aquí asumimos que esto tarda hasta acá n a la 6 pasos. Sorry, n a la 6 pasos. Hasta la siguiente configuración en n a la 6 pasos también. Y entonces a lo sumo, yo voy a tener entonces n a la 6 nodos intermedios, ¿no? Porque si entre cada nodo hay n a la 6 pasos, entonces n a la 6 pasos multiplicado por n a la 6, voy a necesitar a lo sumo n a la 6 nodos intermedios para llegar hasta C_accept. Entonces esa es una primera idea. ¿Qué otra cosa se nos puede ocurrir?
Bueno, cada una de estos nodos intermedios, ¿verdad? Yo los tengo que especificar, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos, yo voy a necesitar, n cuadrado espacios, o sea, n cuadrado bits para representarlos, ¿no? Entonces, para representar cada uno de estos nodos, desde el comienzo hasta el final, y todos los nodos intermedios, yo voy a necesitar n a la 6, porque ya lo sumo nodos, n a la 6 nodos intermedios, por n cuadrado bits, ¿no? Entonces yo voy a necesitar representar este, representar este, representar este, representar este, representar este, ¿no? Em, y lo que yo tengo que hacer para verificar si, o sea, si yo a ti te doy este nodo y este nodo, ¿cómo yo verifico que en N6 pasos llego de este que está acá a este que está acá? Bueno, simplemente tú me das este lo llamamos C1, por ejemplo, este lo llamamos C2. Yo simplemente me lanzo, digamos, un BFS en el grafo de configuraciones, por a lo sumo en 6 pasos. Y si en algún momento llego hasta C2, entonces sí, desde C1 puedo llegar hasta C2 mediante en el 6 pasos, ¿no? Ese es un ejemplo que podríamos hacer. Entonces fíjense que entre cada dos configuraciones que fijamos, eh, exacto, este camino, ¿verdad? Como cada uno de los nodos intermedios que yo estoy buscando en el BFS, por ejemplo, o en el DFS para que sea Deep First Search en lugar de algo amplio, porque tengo que guardar más bits. Si yo me lanzo un DFS para verificar desde C1 hasta C2, ¿cuánto tiempo y espacio necesitaría? Bueno, yo si parto desde C1 y quiero llegar hasta C2 y me lanzo un DFS, cada una de esas configuraciones toma n cuadrado de espacio y multiplicado por n a la 6, porque yo quiero buscar un camino que me tome lo sumo n a la 6. ¿Sí? Entonces, em, ¿qué tendría que hacer la máquina de Sigma 2 para verificar? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para decir que si el lenguaje pertenece a Time and Space, ¿no? Sí, de n a la 12, n cuadrado, utilizando estas ideas que yo les acabo de demostrar. ¿Qué puedo hacer yo mediante cuantificadores para que una máquina de Turing de Sigma 2 me reconozca ese lenguaje? Haciendo uso de los grafos de configuraciones. ¿Cómo luciría una máquina de Turing? O acuérdense que un lenguaje que pertenece a Sigma 2, ¿no? Sigma 2P. Es un lenguaje que, o sea, X pertenece al lenguaje. Sí, solo sí. Existe un U1 para todo U2. Tal que, bueno, en este caso vamos a utilizar dos cuantificadores, ¿ok? Eh, exacto, porque seguimos. Ajá. Tal que M de X con U1, U2 es igual a 1. ¿Quién puede ser estos dos cuantificadores que están acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea? Usando esto que yo les puse acá arriba. Dividir el camino ese a las 12 pasos en nodos intermedios o sea, nodos intermedios donde entre cada par de nodos tarde genera 6 pasos, ¿no? Y teniendo en cuenta que yo tarde, o sea, para guardar, ¿no? Necesito en el cuadrado.
A ver, sería un para todo de cada una de las configuraciones intermedias. Exacto. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Este existe que está acá, ¿verdad? Tiene que ser que exista un camino, ¿no? O sea, aquí, este existe, yo fijaría, por ejemplo, el C inicial, ¿no? C inicial, el C inicial, puedo llegar hasta C accept. ¿Qué otra cosa me envolvería este existe? En este existe, yo tengo que poner cada uno de estos, o sea, si existe un camino, eso es lo que yo quiero representar. Entonces yo tengo que, digamos, fijar en ese existe los nodos intermedios, ¿verdad? Entonces, este U1, ¿verdad? Pertenece a 0,1 de n a la cuánto. Tengo que poner n a las 6 nodos y cada uno de ellos me ocupa n al cuadrado bits. Entonces, U1 va a ser una cadena de string, una string, perdón, una cadena de string, una cadena binaria de tamaño n a la 8. Entonces, aquí yo con esta cadena, yo represento cada uno de los nodos intermedios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué no? ¿Y qué sería el U2? Y aquí tenemos un n a la 8, que es una cosa que queremos probar. ¿Qué sería el U2? Para cada, o sea, este U2, como tiene un para todo, yo lo que tengo que decir es que para cada par de nodos que están uno detrás del otro, tiene que haber un camino entre ellos dos, ¿verdad? Entonces, este para todo, ¿verdad? U2 va a ser también U2, ¿pertenece a qué? Yo tengo que poner ahí cada par de nodos que son seguidos en el camino. O sea, tengo que poner este con este, ese primer par. Entonces, digamos, la configuración C start, hago este par C start y C1, llamemos a este C1. Luego tengo que verificar que de C1 a C2 también camino, o sea, a las 6 pasos puedo llegar de C1 a C2. Y así sucesivamente hasta que llegue al C. Ya va, es que esto con paréntesis tampoco me ayuda mucho. Al C ult, vamos a llamarlo el último, hasta C accept. Y entonces para cada uno de estos pares, yo tengo que verificar que hay un camino de tamaño n a la 6, ¿no? Entre ellos dos. ¿Sí? Entonces, este existe que está acá, ¿verdad? Yo lo represento con n a la 8 bits. Y este U2, ¿verdad? El U2 son pares, pero los son pares que son, esta configuración, start, necesita n a la 6 bits y esta necesita n a la 6 bits, ¿no? Entonces verifico ese par. Borro eso de la memoria, me voy ahora con el segundo par. Utilizo de nuevo 2 por n a la 6 bits. Borro esto de la memoria, voy al siguiente par y así sucesivamente. Entonces este U2 va a ser de tamaño 2 por n a la 6. ¿Sí? Y bueno, lo que yo tengo que hacer es, esta máquina Turing que está acá, dado este X y dado el camino que supuestamente es cierto, verifico cada U2. El U2 es cada par de nodos de intermedios busca un camino de tamaño n a la 6. Entonces, para cada par se va a correr una vez esta máquina de Turing buscando un camino de tamaño n a la 6. Y entonces, bueno, esto es la demostración de por qué el lenguaje pertenecería a Sigma 2P. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Claro, hay que volver a verlo. De todas maneras, repasando la idea, tú divides el camino de tamaño en la 12 que te lo tomó una máquina Turing determinista, que solo le dejas a esa máquina de entrada X, ¿no? Entonces ese camino, en el grafo de configuraciones, lo divides en
pasos intermedios, ¿no? Cada una de estas configuraciones son pasos intermedios, donde entre cada paso intermedio, digamos, hay n a la 6 pasos. Entonces tú lo que quieres hacer con esta otra máquina de Turing que está aquí abajo es pasarle dos configuraciones, ¿verdad? Que están seguidas en un camino de tamaño n a la 6, ¿verdad? Y verificar que entre cada par, bueno, no entre cada par, entre cada par que esté seguido en este camino, ¿no? Haya un camino a lo sumo n a la 6. Entonces, esta máquina de Turing, ¿verdad? Va a necesitar correr en n a la 6 pasos, pero necesita aparte un espacio de n a la 8. O sea, tiene que leer las configuraciones que pertenecen al camino, verificar que esas configuraciones si sean configuraciones o no, bla, bla, bla. Y luego verificar entre cada par que si se pueda llegar en n a la 6 pasos de uno al otro. Y eso es todo. Entonces, con eso ya, o sea, se demuestra este primer paso esta primera proposición para demostrar el teorema, ¿no? Que es que, bueno, lo que queríamos mostrar, si agarras un lenguaje que en tiempo y espacio en la 12 y espacio en la 2 lo decides, lo puedes decidir con una máquina de Turing, en este caso es una máquina de Turing alternante, ¿no? Porque, bueno, en esta fue una máquina de Turing determinista porque estamos utilizando el concepto con cuantificadores y no tienes que utilizar el concepto con máquinas alternantes. Aquí utilizamos, máquinas deterministas. Entonces, bueno, esa es la primera proposición que había que demostrar para poder demostrar el teorema completo. Y lo siguiente es otra proposición que demuestra cómo cambiar alternancia por tiempo. Donde alternancia es lo que vimos en la clase pasada, donde hay máquinas de Turing que o sea, cada par de estados, cada estado tiene un cuantificador asociado, ¿no? Entonces, si tiene un para todo, tienes que verificar que cada transición la cosa acepte. Si eso no existe, alguno de los caminos que partan de ahí tiene que aceptar para que esa configuración acepte. Entonces, la proposición es la siguiente, y es que, segundo que no, ahora sí. Proposición 5.3.5, que es que n-time de n es un subconjunto de time de n a la 1,2. Esto cosa implica que sigma 2 de time de n a la 8 es un subconjunto de n-time de n a la 9,6. Segundo, ahí. N time de n a la 9,6. Ok, entonces nuestra hipótesis es que si tú tienes una máquina o un lenguaje que lo decides en tiempo no determinista n, eso lo puedes cambiar por una máquina determinista en la 1,2, o sea, das un poquito más de tiempo y y lo puedes determinar. Si esta hipótesis ocurre, es decir, que si todo lo que en tiempo no determinista, en tiempo n, lo decides en tiempo, en tiempo determinista n a la 1,2, entonces tú puedes cambiar una máquina Turing que alterne, que tarde tiempo n a la 8, por una máquina Turing no determinista que tarde un poquito más, que es 9,6. ¿Ok? Entonces, supongamos que L pertenece a sigma 2 de P, ¿no? De time de n a la 8. O sea, esto que está aquí. Queremos mostrar entonces que ese lenguaje puede ser decidido por una máquina no determinista en tiempo n a la 9,6, ¿ok? Esa es la idea, ¿no? Entonces supongamos que si este lenguaje pertenece a esto, entonces existe una máquina de Turing, una Turing Machine, la llamamos M, ¿ok? Si es una máquina, bueno, vamos a ponerlo al revés, una máquina de Turing que llamamos M, que lo decida,
Y por lo tanto, si esto ocurre, X pertenece a L, ¿no? Si y solo si, bueno, existe un U que pertenezca a 0, 1, a la, bueno, en este caso como estamos hablando de X, una constante por X a la 8, ¿sí? Para la longitud de X a la 8, tal que para todo B que pertenece a 0, 1, una cadena string de tamaño también X a la 8, ¿no? En este caso la constante puede ser distinta. X a la 8. Entonces M, si tú le metes X con un U y un B, te tiene que dar igual a true, ¿no? Esa es la definición tal cual de sigma 2. Ok. Exacto. Y M tarda tiempo n a la 8, ¿no? De aquí estamos partiendo. Ahora, si fijamos X y U, ¿verdad? Imaginemos que quisiéramos saber si existe un B, ¿no? Un B eh, que hace que MXUB es igual a 0. O sea, que no es igual a 1, sino que es igual a 0. ¿Cómo podríamos utilizar la hipótesis para buscar esto? Es decir, quisiéramos convertir el lenguaje que vimos anteriormente en que X pertenece a L, si y solo si existe un U, ¿no? Que tarde, o sea, de ese tamaño, tal que existe una máquina de Turing, llamémosla D, que sea determinista, que si tú le metes a X y un U, te devuelva cero. Queremos hacer lo contrario a lo que ya veníamos haciendo. ¿Cómo yo puedo utilizar la hipótesis para demostrar esto? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que anytime, ¿no? Recuerden que esta D tiene que ser determinista, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestra hipótesis? Que anytime de N es un subconjunto de time de N a la 1,2. Entonces, fíjense que este lenguaje que está aquí arriba, ¿no? Demostrar que existe este U, ¿verdad? Que tiene que hacer es, o sea, como yo, o sea, esto que está acá, ¿verdad? Es un lenguaje este lenguaje que está acá pertenece a NP, ¿no? Pertenece a NP por definición, porque aquí tú lo que estás buscando es un U que si tú le metes a X y le metes a U, te retorne 0, ¿sí? Que en este caso no sería, o sea, si tomamos las variables anteriores, no sería que le estoy metiendo un X y un U, sino que le estoy metiendo aquí la tupla. Esto en realidad debería ser una B, ¿no? Y aquí yo le estoy metiendo como X, le meto X, U, ¿no? Porque dijimos que, ¿qué pasa si fijamos X y U y quisiéramos saber si existe CB? Entonces, que exista este B significa que X pertenece a un lenguaje, si solo sí, existe un B que haga esto. Eso es lo que quisiéramos como comprobar. ¿Cómo yo puedo escribir esta máquina de Turing que está acá? D.
De hecho, sorry, aquí me peleé. La idea es, si fijamos X y U, sorry. Exacto, si existe este B que está acá, que haga que MXV es igual a cero. Porque si yo encuentro este valor que está acá, significa que el X no puede pertenecer al lenguaje, ¿no? Entonces yo así podría decidir si algo pertenece al lenguaje o no. Entonces esto que está acá abajo, yo lo que quiero es ver si existe un U, o sea, chupo el B, ¿no? O sea, quito el B de esta ecuación, quito el B. Y esta máquina de Turing es la que me debería encontrar el B. Sorry. Aquí sería X y U. Y esa máquina de Turing es la que en teoría, digamos que por debajo de cuerda, va a encontrar ese B y ver si existe, si ese B hace que no se cumpla esto que está aquí. Entonces nuestra hipótesis es esta que está aquí abajo, ¿no? Y, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si yo tengo este lenguaje que está aquí arriba, ¿verdad? Este lenguaje que pertenece a n-time de lo que sea este x, ¿verdad? Va a pertenecer a un tiempo determinista de n a la 1,2, pero este n que está aquí no es n, sino que ¿cuál es el tamaño de x? N a la 8, ¿no? Puede ser hasta de tamaño n a la 8. A ver, no, lo que es de tamaño n a la 8 es esto que está acá, exacto. Pero claro, sí, o sea, esto que está acá, ¿verdad? Me agarra X y me agarra U. Entonces, si él tiene que leer U, entonces esta máquina que está aquí tiene que por lo menos poder leer este U. Para poder leer ese U, ella tiene que por lo menos recorrer cada uno de sus bits, que es X a la 8, ¿no? Entonces, esto que está acá, ¿verdad? En realidad, vamos a llamar esto que está acá, ¿verdad? Vamos a poner aquí que pertenece a n-time de n a la 8, que en este caso n es igual al tamaño de x, ¿ok? Si esto pertenece a n-time de n a la 8, por la hipótesis, ¿verdad? Este subconjunto de the time de n a la 8 a la 1,2. Esto es multiplicado, obviamente, ¿no? Y esto te da the time de n a la 9,6. ¿Sí? Es decir, que aquí existe una máquina de Turing, existe una máquina de Turing D, digamos, una máquina de Turing D, que decía ese lenguaje en un tiempo determinista de n a la 9,6. ¿Sí? Ok, ¿qué otra cosa nos faltaría? ¿Hay alguno que me esté siguiendo? ¿Tienen dudas? ¿Van bien? ¿Qué están pensando? Pensando, ok. O sea, lo que queremos ver es que si existe un B, yo lo que quiero ver es que si existe un B que haga que esto, que si yo le meto X con U, él, en realidad, ok, esto aquí está mal escrito, por lo que yo puse, mi guía está un poco mal escrita, exacto, un momento. Sí, la guía del librito que yo les hice está medio mal escrita porque es lo siguiente. Yo lo que quiero mostrar es que sigma 2 de n a la 8 es un subconjunto de n time, ¿verdad? De n a la 9,6.
Entonces, algo pertenece a sigma 2, ¿verdad? X pertenece a L, sí, solo sí. Entonces está el existe del U, el para todo del B, y a la máquina, una máquina Turing que si le metes X con U y B, ¿verdad? Esto te retorna 1, ¿sí? Ahora yo lo que quiero saber, yo lo que quiero es chupar este B que está acá, o sea, quitarlo de la ecuación. ¿Por qué lo quiero quitar de la ecuación? Porque yo lo que quiero demostrar al final es que esto es subconjunto de n-time, ¿verdad? Si yo quito el B de esta ecuación que está acá, de este cuantificador, y tengo una máquina de Turing que yo le meto X y U y ella me retorna 1, 0, no importa. Depende de cómo estés reflexionando o proponiendo la pregunta para la máquina, ¿no? Este existencial que está acá es lo único que está entre el X y la máquina, ¿no? O sea, la idea es encontrar una máquina D que tú le metas X y con ese U ella te retorne 1 o 0, ¿no? Quitando el para todo de la ecuación, si yo logro reescribir esto como que X pertenece a L, sí, solo si existe un U, ¿verdad? Tal que le metas a X y un U y te retorna 1. Esto que está aquí abajo es tal cual la definición de NP, ¿no? Entonces esto pertenecería a NTime, ¿no? NTime de algo, NTime de X con U, o sea, de sumar estos dos, ¿no? En longitud. Entonces yo quiero quitar el B de la ecuación, ¿verdad? Y yo lo que estaba diciendo es cómo podemos utilizar la hipótesis, ¿sí? ¿Qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos que eh, exacto, tenemos un lenguaje que tiene palabras, ¿verdad? Y este lenguaje pertenece a sigma 2 time de n a la 8, ¿no? Esto significa que el, el, el U, o sea, en la definición de sigma 2p, que es esta que estaba aquí abajo, ¿verdad? El U y el B, ¿no? Van a tomar a lo sumo tamaño x a la 8, ¿no? O n a la 8. N es el tamaño del string x, ¿no? Ahora, yo quiero chupar esto que está acá. Yo quiero que eso salga de la ecuación. Mi hipótesis es que n-time, ¿no? De n es subconjunto de d-time a la n a la 1,2. De n a la 1,2, que es esto que está aquí arriba, ¿no? Ahora, yo lo que quiero saber es decidir esto que está aquí abajo, ¿verdad? Es lo mismo que hacer la pregunta de, mira, ok. En lugar de decir, para todo b esto retorna 1, yo podría responder la pregunta contraria, que es, si yo te doy un u, ¿verdad? ¿Existe algún b que haga que esto retorne 0? Porque si hay algún b que haga que esto retorne 0, entonces este para todo no funciona, ¿no? O sea, no, este para todo falla para algún b. Entonces la pregunta contraria es saber si tú tienes un D, ¿verdad? Una máquina de Turing D, que le metas un X y un U, él te diga, mira, sí, todos los B pasan, o 0, no, hay un B que no pasa. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, eh, cómo yo puedo, digamos, chupar este B que está acá? Bueno, si yo tengo una máquina de Turing determinista que en lugar de usar B utilice solo X y U y me retorne 1 o 0, sabiendo si para todo B o para algún B no se cumple o no se cumple esto, ¿verdad? Estaríamos hechos, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es una máquina de Turing D que me lo encuentre. Pero ¿cómo yo encuentro este B que haga que esto se haga falso? Que haga que esto que está aquí falle. Bueno, simplemente yo lo que quiero hacer es, vamos a ver si lo puedo. ¿Será que me puedo poner por la derecha? A ver, un poco más. No, ok. Ok. Yo lo que quiero saber, déjame escribirlo acá abajo, borrando, o sea, olvidándome de lo demás, es que em, X pertenece a L, ¿verdad? Sí, solo sí. Ajá, existe ese U, me olvido del B y digo, ajá, si yo le meto X con este U a esa máquina Turing determinista, esto me retorna 1, ¿no? Que me retorne 1 significa que para todo B, la máquina MXU con ese B
que para cada vez te retornó 1, ¿no? Entonces yo lo que necesito es una máquina de Turing ¿verdad? Que verifique para cada vez que m de x con u y b te retorne 1, ¿no? O lo contrario sería, yo lo que quiero es una máquina de Turing que si yo fijo el x y el u, ¿verdad? X pertenece a L, si solo si fijamos el u, existe un b, ¿no? Vamos a responder la respuesta contraria. Tal que D le meto X, le meto el U y le meto el B, me retorna 0, ¿no? Fíjense que este lenguaje que está acá pertenece a NTime, ¿no? Porque si tú fijas el B con el existencial, ¿no? O sea, esto me va a retornar 0 si existe algún B que haga que la máquina M con X y U de entrada y B falle, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer D entonces? Si tú fijaste un B o estás buscando para algún B, si M con X, U, B es igual a 0, entonces ya estás resolviendo el problema. ¿Dónde está el truco? Que este lenguaje que está aquí, ¿no? Pertenece a NTime, ¿no? Porque este es tal cual la definición de NP, ¿sí? Entonces, si esto pertenece a NTime, claro, le metes X, le metes U. U tiene un tamaño de n a la 8, ¿no? Por hipótesis, NTime de n es un subconjunto de time de n a la 1,2. Entonces, esta máquina de Turing determinista que está acá existe. Claro, no sería este D, o sea, digamos que este es D'. Entonces, existe una máquina de Turing D que trabaja en qué tiempo? En the time. ¿Cuál es la entrada? N a la 8, pero n lo tengo que exponenciar a la 1,2. Entonces, esto sería the time de n a la 8 exponenciado a la 1,2. Y esto es n a la 9,6. Ahora, con esta máquina de Turing, que llamamos ahora D, yo chupé el para todo del B, ¿no? El para todo inicialmente del que habíamos hablado. ¿Dónde está? Este para todo que está acá. Entonces, de esto me olvido y lo que hago es utilizar la otra máquina de Turing. Y lo último que hay que notar es que, entonces, esto que está acá, ¿verdad? Quito el para todo y aquí en lugar de usar esta máquina, que utilizo la máquina D con X y U. ¿Sí? Y fíjense que era lo que estamos viendo. O sea, esto que está acá es también algo que pertenece a NTime, ¿no? Y ahora, ¿a NTime de qué? Bueno, esta máquina Turing que está acá, ¿tarda qué tiempo? N a la 9,6, que es justamente lo que queríamos probar. Que es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, es utilizar 2 veces la definición de NTime. Ok, fin. Si tienen alguna duda, avisen. Pero bueno, intenté explicar 2 veces a ver si se entendía un poquito más. Continúo. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos 2 cosas que demostramos, ¿no? Eh, Asumamos que NTime de n es un subconjunto de time and space de n a la 1,2, n a la 0,2, ¿verdad? Que justamente esto es lo que no ocurre. ¿Por qué no ocurre esto? Porque esto es justamente el teorema que queríamos demostrar. Vamos a ver dónde estamos. Déjame irme al comienzo. El teorema era, eh, no
este es sí, este no es el teorema, entonces lo tengo por... Segundo, que creo que aquí lo tengo mal escrito. Exacto, es no pertenece, sorry. El teorema es que SAT no pertenece. Bueno, segundito. Segundito. Ok, el teorema que queremos demostrar es que SAT no pertenece a time and space de n a la 1,1, n a la 0,1. Y habíamos dicho que esto que está acá implica el teorema, ¿no? O sea que n time de n no es un subconjunto de time and space de n a la 1,2, n a la 0,2. Ahora lo que quiero hacer es asumir que esto es falso, o sea que sí es un subconjunto, y llegar a una contradicción de algunas de las proposiciones que ya demostramos. Voy para allá. Y estamos por acá abajo, ya después de demostrar los dos pedazos de proposiciones. Ajá. Entonces, asumamos entonces lo contrario, que es que en el time de n es subconjunto de esto que está acá, ¿no? A ver dónde estoy. Ajá. Exacto. Entonces, si asumimos esto, entonces en el time, ¿verdad? De n a la 10 es un subconjunto de time and space de n a la 12, n a la 2. Pero fíjense que esto que está acá, ¿verdad? Ya demostramos algo con respecto a esto en la primera proposición. ¿Qué nos deja entonces la primera proposición? Que esto que está acá, entonces es un subconjunto de sigma 2 time, ¿verdad? De n a la 8. ¿Sí? Por la última proposición que demostramos en la última proposición, lo siguiente. Demostramos que, exacto, asumiendo esto que está aquí arriba, ¿verdad? Sigma 2 time de n a la 8 es subconjunto, ¿verdad? De n time a la 9,6. Eso significa que yendo para abajo otra vez, esto que está acá, ¿verdad? Tiene que ser entonces subconjunto de n time de n a la 9,6. Y ahora, ¿por qué esto es una contradicción? Por un teorema que hemos visto entre las primeras clases, que es el teorema de jerarquía de tiempo. Fíjense que acá lo que tenemos es que al final n time de n a la 10 es un subconjunto de n time de n a la 9,6. Pero esto no puede ser así porque por como vimos el teorema de jerarquía del tiempo, si a ti te dan más tiempo, tú resuelves más lenguaje. Entonces, esto de que esta clase que está acá es subconjunto de esta, no puede ser cierto. Y todo esto partió por asumir que n time de n, ¿verdad? Es un subconjunto de n a la 1,2, n a la 0,2. Entonces, esto demuestra el teorema de que SAT no puede ser resuelto eh, por o sea, por tiempo n a la 1,1 y espacio n a la 0,1. ¿Sí? Entonces, es un teorema bastante largo de demostrar. Échenle un ojito tanto en el libro que yo escribí como en el libro de Arora, que está bien bueno. A ver, ¿qué voy a dar yo aquí rápidamente antes de irnos? Ok, segundito, que como me queda poco tiempo, quería darles algo de circuitos, pero no nos va a dar tiempo a hacer todo. Entonces, ya vimos que lo que eran una máquina de Turing y no hemos visto modelos muy distintos, ¿no? O sea, vimos máquinas de Turing no deterministas, deterministas y así. Siempre utilizamos máquinas de Turing. Pero en este caso, vamos a ver otro tipo de lenguajes, ¿verdad? Que son lenguajes que son reconocidos por un circuito.
¿Qué es un circuito? Bueno, un circuito son como circuitos físicos, ¿ok? Tú tienes, digamos, n inputs de entrada, n, ¿no? Y cada uno de ellos es un bit. Esto es un 0, un 1, esto es un 0, un 1, esto es un 0, un 1, ¿sí? Y aquí tú vas a tener puertas lógicas, digamos, esto es un AND, y puede haber un OR o lo que sea. Y al final de todo este circuito, tú vas a tener un solo bit de salida, digamos que aquí esto es una puerta lógica OR también, y esto te da una salida, ¿verdad? Después de este OR, esto puede ser un 1 o un 0, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, podemos definir, por ejemplo, un lenguaje, ¿verdad? O sea, ya sabemos que un lenguaje es, o sea, es un conjunto de cadenas, ¿verdad? Que no tienen un bound. Pero ¿qué pasa? Los circuitos, ¿verdad? O sea, los circuitos son finitos. O sea, no pueden tener una cantidad indefinida de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer para definir cómo reconocer un lenguaje o no mediante un circuito es que para que un n es, digamos, el tamaño de un string, ¿no? Va a existir un circuito distinto, ¿no? Entonces yo voy a tener circuitos distintos. Si tú tienes un circuito una entrada de tamaño n, por ejemplo, utilizaría este circuito. Si tengo una entrada de tamaño n-1, utilizaría este otro circuito. Y entonces, un lenguaje reconocido por una familia de circuitos, donde una familia de circuitos, un conjunto de circuitos, ¿verdad? Este es un circuito, este es otro circuito. Entonces, si existe una familia de circuitos que reconozcan el lenguaje, es decir, si yo tengo una entrada X de tamaño n y se lo meto a este circuito, y ese X pertenece a L, este circuito tiene que dar 1. Si no pertenece a L, este circuito tiene que dar 0. Si eso ocurre para cada n, es decir, si yo ahora agarro una cadena de tamaño n-1 y la meto aquí de entrada y esto da un 1, es porque eso tiene que pertenecer al lenguaje. Si da un 0, no puede pertenecer al lenguaje. Entonces, fíjense, cada tamaño de string, ¿verdad? Tiene un circuito al que lo vamos a asociar y vamos a ver si pertenece o no al lenguaje dependiendo de la salida del circuito. Entonces, simplemente, un lenguaje reconocido por una familia de circuitos, si existe un conjunto de circuitos distintos como este, y como los demás, o sea, es un conjunto de circuitos distintos, ¿no? Que te dan un 1 siempre y cuando el X pertenezca al lenguaje. Y te da un 0 si no. Entonces, de esa manera definimos este modelo que no tiene nada que ver con máquinas de Turing. Fíjense que es interesante ver otro modelo porque aquí no estamos hablando del tiempo que tarda un circuito en calcular algo, ¿no? Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la profundidad de un circuito, donde la profundidad es por cuántas puertas distintas pasa el flujo de bits, ¿no? Hasta abajo. También podemos hablar de la anchura, o sea, cuántas puertas distintas hay en un mismo nivel aquí, por ejemplo. ¿Cuántas puertas distintas hay en este otro nivel? Fíjense que esto al revés es un árbol, ¿no? También. Lo otro es que en estos circuitos no hay ciclos. O sea, en la vida real sí existen circuitos con ciclos, pero aquí no lo estamos considerando. Entonces, fíjense que asociar el modelo de circuitos a lenguajes es algo totalmente distinto a lo que veníamos haciendo porque no estamos hablando de tiempo, podemos hablar de espacio en el sentido de cuántas puertas lógicas se necesitan para calcular un lenguaje mediante una familia de circuitos, pero no estamos hablando de tiempo. Entonces, es interesante porque tú puedes asociar cosas que no tengan que ver con tiempo o espacio para calcular qué tan eficiente o no puedes calcular tu lenguaje mediante un modelo de circuitos, donde aparte del modelo de circuitos se asocia a la vida real directamente, porque los circuitos existen en la vida real, ¿no? Y los puedes crear. Entonces, bueno, suficiente introducción a la parte de circuitos. Esto no me da tiempo de hacerlo, pero, ok, sí puedo hacer esto. Sí, 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 sí. Ujú. Ok, vamos a hablar un momentico rapidito de familia de circuitos. Entonces, si tú tienes una función t que va de los naturales a los naturales, ¿ok?
una familia de circuito de tamaño TDN es una secuencia, donde secuencia por notación se hace así en matemáticas, CDN, ¿no? Donde cada C1, C2, C2 hasta la CDN es un circuito, donde N pertenece a los naturales, ¿ok? Son conjuntos de, o sea, una secuencia de circuitos donde CDN tiene N nodos fuentes, donde los nodos fuentes son simplemente las entradas del circuito, ¿ok? Y un solo nodo de salida, y se cumple que el tamaño de cada circuito, ¿ok? Es menor o igual a TDN. Si a esta función tú le metes algún n para una constante o un número de 1 a n, eso te retorna algo. Entonces, un circuito tiene tamaño TDN si tiene lo sumo TDN con puertas lógicas, ¿ok? Entonces, el tamaño de un circuito se asume que es la cantidad de puertas lógicas que tiene el circuito, ¿ok? Volviendo al ejemplo que tenemos acá, estos son los nodos fuentes, que son los nodos de entrada, ¿verdad? Y aquí tienes puertas lógicas. Entonces, una puerta lógica cuenta como 1 en tamaño, ¿ok? Entonces, es una familia de circuitos, ¿verdad? Que tiene tamaño T. Y lo otro que podríamos hacer es declarar la siguiente clase P-poly, que es una clase de los lenguajes que son decidibles por familias de circuitos booleanos de tamaño polinomial. Es decir, que este TDN es un polinomio, ¿no? Polinomio donde la variable del polinomio es el m. Entonces, también se puede representar como más concretamente como P-poly. Es simplemente igual a la unión de todos los circuitos cuyo tamaño es n a la c para una constante c. The size es simplemente una familia de circuitos, ¿ok? Del tamaño que dice size. Ok, bueno, esto no lo voy a dar en esta clase porque nos queda poco tiempo, pero P es subconjunto de P-poly. Y esto ustedes lo pueden ver o sea, esto se puede ver con el uso de máquinas inconscientes. Máquinas inconscientes. Donde la demostración está en el librito, pero prácticamente, si tú tienes una máquina inconsciente, una de las cosas que hicimos en una de las demostraciones es que una máquina inconsciente tú la puedes transformar a una fórmula. Si tú tienes una fórmula, esa es la fórmula que tú tienes que representar como un circuito. Si tú tienes el circuito, entonces tú le metes el X de entrada, ¿no? De la máquina de Turing, digamos. Entonces tú lo que tienes que demostrar es que si aquí tienes una máquina de Turing, ese X tú se lo puedes meter de entrada a un circuito y te da la misma salida. Entonces eso se hace con la máquina inconsciente, calculando una fórmula a partir de la máquina inconsciente y luego de la fórmula te vas a un circuito. Entonces de esta manera tú puedes demostrar eso. La demostración de este libro no la vamos a utilizar acá. Lo otro es que P-poly es una clase muy loca por lo siguiente. Todo lenguaje unario L subconjunto de
0, 1 a la n. 0, 1 no, es un unario. Todo lenguaje unario L es subconjunto de 1 a la, perdón, subconjunto de, este conjunto que está aquí, 1 a la n, para algún n perteneciente a los naturales, ¿verdad? Todo el lenguaje de este tipo está en P-Poly. ¿Alguien me puede decir por qué esto está en P-Poly? Dice que P-Poly lo que te dice es que exista una familia de circuitos que calcule el lenguaje. ¿Cómo yo calcularía esto? ¿Cómo yo lo calcularía? No. ¿Cómo? Yo lo que tengo que decir es que si existe una familia de circuitos que calcule ese lenguaje. Si a ti te dan un lenguaje unario, ¿cómo tú lo reconoces? ¿Cuál es esa familia de circuitos? Fíjense que vamos a agarrar de ejemplo lo siguiente. L es igual a 1, 3, 1, 5, 1. Y así sucesivamente, es decir, que tiene una cantidad de unos impares. Es el lenguaje con una cantidad de unos impares. ¿Cómo yo lo reconozco? Acuérdense que yo tengo que definir una familia de circuitos, ¿verdad? Entonces, si la entrada es de tamaño 1, ¿qué circuito tengo que tener? Parece que este circuito tiene que retornar 0, 1, si lo que me dan de entrada es un 0, 1. Entonces, esto simplemente es este circuito, pelado. Si este input de entrada es un 1, pertenece al lenguaje, entonces estoy retornando, o sea, este es el nodo fuente y el nodo de salida. Entonces, tú le das un 1, esto retorna 1. Le das un 0, esto retorna 0. Fino. Entonces, ya aquí reconocí los strings de tamaño 1 de este lenguaje. String de tamaño 2. Este va a ser un nodo que siempre retorna 0. No importa si le metes 1 o si le metes 0. ¿Por qué? Porque string de tamaño 2, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Rechazarlos. No importa cuál es el string que venga, si viene un 1 con un 0, lo rechazo. Si viene un 1 con un 1, lo rechazo porque no pertenece al lenguaje. String de tamaño 3, primera vez que la cosa se va a poner un poco interesante. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo 3 inputs. Aquí yo calculo el AND de los primeros dos y luego calculo el AND, ¿verdad? Ese resultado con el último. Entonces, esto me va a reconocer solo la string 111, ¿no? Entonces, fíjense que esta familia de circuitos, no importa cuál sea el L, yo puedo crear esta familia de circuitos, ¿verdad? O bueno, no es que la puedo crear, es que estoy diciendo, mira, si este es el lenguaje, así sería los circuitos que lo calculan, ¿sí? Ahora, ¿por qué la P-Poly es un poco loco? Por lo siguiente. Eh, existen lenguajes no decidibles que están en P-Poly. Como por ejemplo, ¿qué? La versión unaria de halt. Acuérdense que halt no es decidible, pero resulta que sí pertenece a P-Poly. ¿Por qué? Porque unary halt o halt unario es este lenguaje. Son todos los 1 a la n, tal que n es la expansión unaria de m, x, tal que m para con input x. Es decir, si yo tengo todos los pares de máquinas con entradas, ¿verdad? Y eso yo lo represento como un string binario, o sea, una máquina n, con una entrada x. Y esa máquina con esa entrada se frena. Esto yo lo puedo representar como un número. O sea, es literal un string binario, digamos. Digamos que eso es n. Y luego el lenguaje unary halt son todos los 1 a la n, tal que n representa un string de esta forma. Es decir, es una representación de m con x. Y si tú a m le metes x, se frena la máquina de Turing. Entonces, por la proposición anterior, todo lenguaje unario pertenece a P-Poly, pero este es un lenguaje unario, ¿no?
Entonces, eso es lo loco de Pepoli, ¿no? Que hay lenguajes no decidibles que pertenecen a Pepoli. ¿Por qué? Bueno, esta es una sección que también está en el librito, pero simplemente porque Pepoli no es uniforme. ¿Qué significa que es uniforme? Que haya una máquina de Turing que cree los circuitos. Aquí lo que estamos diciendo es, si este es el lenguaje, yo tengo unos circuitos que calcularían el lenguaje. Lo que no te está diciendo Pepoli es cómo creas tú esos circuitos, ¿no? O sea, estamos partiendo de la respuesta. Entonces, si tú me das la respuesta, yo te doy los circuitos. Si yo no tengo ni idea de cómo es la respuesta, yo tengo que tener algo que calcule esos circuitos. Ese algo que calcule esos circuitos puede ser una máquina de Turing, por ejemplo, es un código, digamos, ¿no? Entonces, ahí entran lo que se llaman circuitos uniformes, que no lo vamos a ver acá. La siguiente clase entonces será ya después del examen, pero esto no iría para, el, para el examen, ¿no? Pero bueno, básicamente una familia uniforme es simplemente una familia que sea calculable por una máquina de Turing, ¿ok? Entonces ya ahí no tienes esto creo que se llama deformación, no me acuerdo muy bien de la traducción, de la deformación de esta clase, ¿no? Entonces Pepoli en sí no nos interesa porque Pepoli tiene lenguajes que no son decidibles, nos interesaría una versión de Pepoli que sea uniforme, es decir, que sean cosas o circuitos que sean creables, ¿no? Ok, como escribí bastante, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ok, esto es una cosa que yo creo que es lo último que les voy a dar, porque es súper interesante y es una broma que tuiteé hace tiempo, que está buena, que es cotas inferiores. Ay, se cerró la pantalla. Clavilla. Un segundo, que vuelvo a compartir pantalla. Ujú, ujú. Entonces, cotas inferiores mediante circuitos. Ah, no estoy compartiendo pantalla, me parece. Exacto. Entonces, algo que hicimos justamente al principio de la clase fue demostrar una cota inferior para SAT, ¿no? Claro, dependiendo en tiempo y espacio. Ahora, cotas inferiores mediante circuitos. Fíjense que si yo demuestro que para, o sea, hay una cosa que no sabemos y es si NP no es un subconjunto, o sea, es un subconjunto propio de P-polio, ¿ok? Esto es algo que no sabemos. Eh, lo que sí sabemos, ¿verdad? Es que si yo demuestro una cota inferior, ¿verdad? De un circuito que sea exponencial para un lenguaje que está en NP, eso me implicaría que P es distinto de NP. O sea, si yo tengo o sea, circuitos de tamaño polinomial resuelven problemas que normalmente están en tamaño polinomial con una máquina de Turing, ¿ok? Ahora, es decir, hay como que una equivalencia entre circuitos y máquinas de Turing. Si yo tengo un circuito, ¿verdad? Si yo demuestro que para reconocer un lenguaje yo necesito un circuito de tamaño exponencial, por lo menos, eso quiere decir que para crear ese circuito yo necesito por lo menos una máquina de Turing de tamaño que tarde tiempo exponencial, porque tengo que crear el circuito. Si eso es una cota inferior, significa que un lenguaje necesita un tiempo exponencial para poder ser resuelto, ¿no? Mediante un circuito. Eso quiere decir que si yo encuentro un lenguaje en NP que requiera un circuito por lo menos de tamaño exponencial, entonces yo demostraría que P es distinto de NP, ¿no? Porque entonces demostraría que hay un lenguaje en NP que necesita un circuito de tamaño exponencial para, para ser reconocido, para ser decidido. Eh, entonces, eso todavía no se sabe porque, como vimos anteriormente, agarramos SAT y demostramos una minicota inferior de SAT, ¿no? No se sabe, o sea, lo muy loco es que hay muchos lenguajes en NP
y no conocemos ninguna cota buena para un lenguaje en NP. O sea, no hay una cota buena, no hay una cota mejor que n a la ¿cuánto era? No, no es n a la 5, exacto. No hay una cota mejor que 5 por n para un lenguaje en NP. 5 por n es una cota que ustedes dirán es malísima, pero demostrar que necesitas un circuito de tamaño 5 por n para un input de tamaño n, para un lenguaje que está en NP, es un súper resultado. Ahora, no existe una mejor cota para un lenguaje en NP que sea mejor que 5 por n. Sin embargo, lo más loco de todo es que el siguiente teorema. Para cada n mayor que 1, existe una función f que va del 0,1 a la n al 0,1, ¿ok? Que no puede ser calculada por un circuito de tamaño 2 a la n entre 10n. Es decir, para cada n mayor que 1, nosotros sabemos que existe por lo menos una función que puede ser calculada por un circuito de tamaño exponencial, ¿ok? Es decir, existen muchas funciones, dado un n distinto, ¿no? Que necesiten por lo menos un circuito de tamaño exponencial. La cosa es que no sabemos cuáles son esas funciones, no sabemos qué es ese lenguaje. Em, exacto. Y o sea, demostrar esto es, a ver, si me todo este problema ahorita, ya es medio tarde. Exacto. Ok, este teorema es una demostración bastante simple, es un mini parrafito que tengo escrito, que es por conteo. ¿Y cómo es por conteo? Eh, ¿Cuántas funciones existen con n variables? ¿Cuántas funciones creen ustedes que existan con n variables? O sea, ¿cuántas funciones de este estilo? Fíjense que si tengo n variables, tengo 2 a la n posibles inputs, ¿verdad? ¿Sí? Y para cada uno de estos posibles inputs, tengo 2 posibles respuestas. ¿Sí? Es decir, si yo pongo todas las posibles entradas acá, estas entradas tienen tamaño n, aquí están todas las entradas, que es 0, 1, 2, 1, 0, 2, todas las posibles entradas. ¿Cuántas entradas tengo aquí? Aquí tengo una lista de 2 a la n posibles entradas. Cada una de estas entradas tiene asociado un valor. Esto puede ser un 1 o un 0. Un 1 o un 0. Esto significa que la cantidad de funciones con n variables que yo tengo son, a cada una de estas yo les puedo asignar dos tipos de valores. Es 2, entonces, a la 2 a la n. Esa es la cantidad de funciones con n variables que existen. ¿Ok? Eh, luego, si un circuito tiene tamaño S, ¿verdad? ¿Cómo puede ser representado?
Fíjense que un circuito es simplemente un grafo, ¿no? Un grafo donde cada nodo, esto es algo que no dije anteriormente, tiene a lo sumo dos entradas. Si esto es un NOT, si esto es una puerta lógica NOT, eso tiene una sola entrada, ¿no? Pero si es un AND o un OR, que son las únicas tres puertas que vamos a asumir que tiene un circuito, ¿ok? Tiene dos entradas. Entonces, si esto yo lo represento como un grafo mediante lista de adyacencias, ¿verdad? Y aquí tengo, y esto tiene tamaño S, es decir, ahí lo sumo S nodos distintos. Fíjense que cada nodo tiene a lo sumo tres nodos con los que conectar. Sus dos entradas, a lo sumo, y su salida, ¿no? Es decir, cada nodo tiene a lo sumo tres nodos adyacentes. Y de esos tres, a lo sumo dos son entradas, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, ¿verdad? O sea, cada nodo tiene tres posibles adyacentes y de esos tres tengo que escoger dos. O sea, tengo de tres, escojo dos, es decir, tengo tres posibles, o sea, si yo tengo una lista de adyacencia, tengo tres posibles formas de decir quién es la entrada y cuáles son las salidas. Cuáles son las entradas y quién es la salida, ¿no? Entonces, si, si el circuito tiene tamaño S, ¿verdad? Un nodo puede ser representado con log de S bits, ¿sí? Exacto. Cada nodo puede ser representado con log de S bits. Entonces, si tengo, lo voy a formular como una pregunta. ¿Cuál es el número de circuitos de tamaño S? ¿Cuántos posibles circuitos hay? Bueno, tengo S nodos, ¿verdad? Donde cada nodo lo puedo representar con log de S bits, ¿sí? Entonces, si yo represento esto como una lista de adyacencias, yo aquí tendría, por ejemplo, los S nodos, y cada uno de ellos necesito ¿cuántos bits para representar los adyacentes? Dos, perdón, 3 log S bits para representar los adyacentes. A ver, me falta acá algo. Selecciono de 3, agarro 2 y cada uno representado por 13 bits. Exacto. Exacto. Fíjense que voy a necesitar esta cantidad de bits, ¿verdad? Pero lo que es más importante acá es que si yo aquí tengo tres nodos, ¿verdad? Que son adyacentes a este el primerito, después tengo tres nodos que son adyacentes al segundo, y así sucesivamente. Eh, a ver, un segundito que estoy leyendo aquí lo que escribí. Adyacencia, cada nodo tiene tres adyacentes y de esos tres los sumo dos son entradas, entonces hay que seleccionar de tres dos y cada nodo representado por lo que es el perfecto. El número de circuitos de tamaño, sumo esto. Exacto, porque esto, a ver. mm, mm, exacto. Fíjense que aquí hay tres nodos, ¿verdad? Y de estos tres agarro dos, fue lo que dijimos, ¿no? De estos tres agarro dos y estas son las entradas. Digamos que agarramos este y este. Y cada uno de ellos dos, ¿verdad? Tiene los S bits.
Entonces, si yo represento como random quiénes son los inputs y tengo log S bits, entonces tengo 2 a la log S bits posibles entradas, ¿no? Y esto obviamente lo multiplico por 2 a la log S bits. Un segundito. Ujú. Exacto, estas son las posibilidades acá. Exacto, y esto lo multiplico por las posibilidades para el segundo nodo, por 2 a la log S bits, por 2 a la log S bits y así sucesivamente, ¿no? O sea, multiplico estas posibilidades por estas posibilidades, por estas posibilidades y así sucesivamente hasta el último. Y aquí tengo S nodos, ¿no? Entonces esto sería 2 a la log S por S posibilidades o posibles circuitos, ¿no? Eh, exacto. En realidad aquí no es solo 2 por, eh, ¿cómo era esto? Exacto. En realidad esto que está acá no es 2 a la log s bits, sino 2 a la 9 log s bits. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 nodos, ¿verdad? Que yo represento como adyacentes. Entonces aquí tengo s bit random, s bit random y s bit random. Pero los que son verdaderamente random son 2 de ellos, ¿no? Que son los de que son la entrada, el otro debe ser salida. Porque fíjense que en un árbol, yo para definir un árbol, yo necesito nada más quiénes son los papás o quiénes son los predecesores. Si yo tengo solo los predecesores, yo no tengo por qué definir el hijo, porque el hijo está definido por definir predecesor. Entonces yo tengo que definir 2 de ellos nada más. Entonces de los 3 selecciono 2, ¿verdad? Eh, exacto. Y entonces uno de ellos lo represento como log S bits, ¿verdad? Y el otro también. O sea, tengo 2 que represento por log S bits, ¿no? Entonces de los 3 agarro 2, que sería el combinatorio de 3 en 2, exacto, que sería 3. ¿De dónde sale el 9 que yo puse acá? Que tiene que ser por esto. Eh, mm, a ver, adyacencia, cada una tiene 3 nodos adyacentes, exacto. De esos 3 le sumo agarro 2, 3 posibles selecciones, y cada nodo representado por log s bits. Ujú. Tengo log s bits. A ver, entonces, mm, algo que no estoy viendo, ¿dónde sale el 9? Vamos a seleccionar su tamaño, puede ser 9 es lo que es la esencia. Canadá tiene 3 nodos adyacentes, sí. Entonces, solita adyacencia, ajá. Mm, ¿tienen alguna idea por qué sería el 9? A ver, aquí, esto que está acá son 3 log S bits, exacto. Estos bits son random, aquí hay 2 a la log S bits random, aquí hay 2 a la log S bits random, aquí hay 2 a la log S bits random también. Son los posibles adyacentes. Mm,
Alguno que esté siguiendo, que me pueda decir por qué necesito 9 S bits para representar esto. Ah, coño, ya estaba casi listo con la última cuota que la vi. A ver. Ujú. Segundo. No escribí eso cuando tuve la idea, no sé. Pero vamos a tener. ¿No? Ajá, aquí está. El libro no lo dice que la dilla, pero vamos a pensar un poco. Vamos a ver si yo tengo acá estos nodos. No, vamos a hacer la representación política de esencia como estaba acá. Tengo 3 nodos que son adyacentes. Para este necesito log s bits, log s bits, log s bits. Entonces necesito 3 log s bits. Ah, claro, ya entendí. Necesito 3 log s bits para representar los 3 nodos y el otro 3 multiplicando es de escoger de los 3 nodos a escojo 2 para decir quiénes son las entradas de este nodo. Entonces, claro, ahí tengo entonces para representar un solo nodo necesito 2 por 9 log s bits, ¿no? Esas son las posibilidades que hay para cada nodo y luego multiplicando eso por la cantidad por el tamaño del circuito, que son S posibles compuertas, o sea, ese posible nodo, tengo entonces a lo sumo 2 por 9 a la log S por S posibles circuitos de tamaño S. Ok, si esa es la cantidad, fíjense que lo siguiente es lo interesante. Si S es igual a 2 a la n dividido 10 por n, tenemos que el número de circuitos de tamaño S, es de que el tamaño S ya es exponencial, ¿no? Eso por un lado. Entonces, el número de circuitos de ese tamaño, si fijamos S a 2 a la n dividido 10n, es entonces, por lo que acabamos de demostrar acá, ¿no? Sería entonces 2 a la 2n multiplicado por 9 entre 10 n, n. Y esto es menor que 2 a la 2 a la n, ¿no? O sea, si fijamos el tamaño de un circuito a este tamaño que está acá, que ya es exponencial, el número de circuitos de ese tamaño es, o sea, simplemente hay que sustituir este S aquí, ¿ok? O sea, porque el logaritmo de S, el logaritmo de esto que está acá, es simplemente esto que está aquí. Entonces, lo que vemos acá es que el número de circuitos de ese tamaño es esto que está acá, que es mucho menor que 2 a la 2 a la n. Entonces, esto lo que te dice es que entonces existen funciones no computadas por el circuito de tamaño S. Sorry, por un circuito, ¿no? Por un circuito de tamaño S. Lo más loco no es eso, lo más loco es que esto que está acá, esta cota que está acá, que es la cantidad de circuitos que acabamos de acotar de tamaño S, ¿no? Es mucho menor que esto que está aquí, ¿ok? Entonces, o sea, esto ya demuestra el teorema, pero una consecuencia directa de esta misma demostración es que la mayoría de las funciones
con entrada n no son calculables ni siquiera por un circuito de tamaño exponencial, donde este es el tamaño exponencial. Entonces, eso lo que te dice es que es muy loco que tú tengas circuitos, o sea, que tú tengas funciones, ¿no? Que la mayoría de las funciones no sean calculables por un circuito ni siquiera exponencial, pero ni siquiera podemos decir una sola función que necesite tamaño exponencial para poder ser calculada. Entonces, bueno, hasta aquí sí quería llegar hoy. Muchas cosas más escritas en el librito que les tuve, pero bueno, hasta aquí sí quería llegar porque esto es algo que me parece muy loco en particular. Entonces, la mayoría de las funciones requieren o sea, para ser calculadas requieren un circuito de tamaño exponencial, pero ni siquiera podemos mostrar una que lo sea. Eso es muy loco. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí va a ser el contenido para el examen. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegamos hoy. Todavía no sé porque no me he puesto a escribir las preguntas. Entonces, no es algo que te pueda responder ahorita. Quería ver hasta dónde llegaba hoy para ver hasta dónde puedo agarrar preguntas para el examen. Y no, bueno, entonces nos vemos el lunes y éxito con la estudiadera, éxito con la tarea. Acuérdense que la tarea está publicada. Cualquier duda la escriban en el Classroom, porfa, y ahí respondemos las preguntas. Buenísimo. Nos vemos pues. Cuídense. De nada. Chao, chao.